reina la tranquilidad en los frentes de Alepo. El fuego de los enfrentamientos que continúan desde hace meses se encuentra calmado. El ejército sirio está comprometido con el cese al fuego. El avance del ejército en los frentes militares de la ciudad y su campo se ha detenido con el anuncio de la tregua. En el otro extremo, puestos del ejército sirio fueron atacados por militantes armados de la ciudad de Huraytan. La escena se repite en el barrio de la Sociedad de Al-Zahra, en el oeste de la ciudad. La violación limitada a la tregua en el lugar y en el tiempo demuestra que existen divisiones entre los grupos armados, entre partidarios de la misma y otros que la rechazan. Con la declaración de un alto el fuego por parte del ejército árabe sirio, la ciudad de Alepo se encontró sometida a un gran número de abusos misilísticos que impactaron a los barrios de la ciudad, además de producirse una importante violación en el eje occidental de Al-Rashidin IV y V, obligando al ejército a responder a las fuentes de fuego. Asimismo, se informó que se produjo un importante enfrentamiento que abarcó todo el eje, prolongándose por horas. En las calles de Alepo, los habitantes se encuentran en un estado de ansiedad por la tregua. La experiencia de un pasado cercano aumenta la preocupación de los habitantes de la ciudad. La tregua de febrero pasado causó una escalada militar sin precedentes por parte de los grupos armados en Alepo. Los habitantes de Alepo buscan una tregua que conduzca a la salida de la ciudad de la guerra. Aparentemente, la tregua enfrenta grandes retos, además de presentarse a interrogantes sobre la posibilidad de que ésta se convierta en una realidad permanente, sabiendo que el Frente al-Nusra impone su decisión sobre todos los frentes del campo y de la ciudad de Alepo. Es el último paso en el viaje de retorno hacia sus hogares, abandonando los campamentos un mes después de ser desplazados fuera de Al-Fallujah, Al-Karma, Al-Saklawiya y Al-Nasaf. Una operación de barrido en cuanto a seguridad precede el retorno de las familias a sus ciudades, la cual a su vez es precedida por esfuerzos de ingeniería para retirar los artefactos y todo lo que fue abandonado por Daesh en los barrios residenciales. Un viaje que los desplazados ven como una experiencia difícil, mas en el caso de la mayoría que había vivido un tiempo bajo la autoridad de la organización. 1.500 desplazados desde el sur de Nínive que retornaron a las aldeas del Hajj Ali fueron precedidos por los civiles de Tikrit, Al-Dur y el norte de Beiji. El plan de seguridad y de inteligencia había culminado con la revisión de los expedientes dentro de los campamentos, pero continuará después de su retorno a través del programa que cumple la policía local y el papel de las tribus en la circunvalación de la isla de Tikrit y en la parte oriental, ya que la responsabilidad en cuanto a la seguridad fue asignada a las fuerzas locales. La campaña humanitaria realizada por las fuerzas de seguridad para restaurar la estabilidad apunta en una de sus facetas a aliviar la presión de los civiles en los campamentos, más cuando se presentan operaciones de desplazamiento puesto en áreas que todavía se encuentran bajo el control de Daesh. La caligrafía árabe no consta solo de caracteres escritos, sino que es la base de los conocimientos terrenales y celestiales. El Aleph, A, es la bandera de la ciencia y su victoria sobre la ignorancia. El Lam, L, representa la administración de la justicia y la expulsión de la tiranía. Sobre estos conceptos conversa Rashid Bet, calígrafo de Pakistán y hombre que pasó 72 años de su vida creando estructuras firmes con sus cuadros artísticos de la caligrafía árabe inspirada en el Corán y los dichos del profeta y sus honorables discípulos. El resultado de mi experiencia es un milagro en todo el sentido de la palabra. Yo trabajaba en los 80 y los 90 y lo extraño es que el 95% de los compradores de mis cuadros son personas no musulmanas. De los cuadros del calígrafo de Pakistán de renombre mundial, sobresale esa obra Dios, Allah, que es la de mayor fama y es la pintura en la que colocó todos los versos coránicos que contienen la palabra majestuosa de Allah. Es una obra que se negó a vender después de que un comprador estadounidense ofreciera la cantidad de $100,000 por la misma, considerándola un tesoro y un obsequio del creador, y por tanto, de un valor incalculable. Mi mensaje a la generación joven es reiterar el famoso dicho de Ali ibn Abi Talib: honren a sus hijos
con la escritura, que la escritura es de las cosas más importantes. A pesar de que el calígrafo de Pakistán superó los 72 años, aún sigue practicando el arte de la caligrafía y se esfuerza en enseñar el secreto de ese arte a sus nietos, considerando la caligrafía árabe el secreto de la fortaleza de los musulmanes y su unidad. Por lo tanto, habría que mantener ese arte vivo mientras exista la pluma y lo que pueda delinear. Un cambio fundamental en el trato sirio con Israel. Así fue la lectura que le dieron los medios de comunicación israelíes al lanzamiento de los misiles contra aviones israelíes que bombardeaban posiciones militares sirias en el Golán sirio ocupado. El anuncio sirio sobre el derribo de 2 aviones israelíes es un giro si lo comparamos con lo que sucedía hasta ahora, ya que ellos efectivamente dispararon misiles. El desmentido de Israel en cuanto al derribo de los 2 aviones, contrario a la práctica anterior de guardar silencio en casos similares, no disminuye la importancia de la respuesta siria y el trato israelí con la misma. El ejército sirio finalmente adquiere una mayor confianza en sí mismo gracias a la ayuda de Rusia y de otros aliados, y por supuesto al presidente al-Assad le conviene transmitir esa confianza a sus ciudadanos. Podemos decir que lo sucedido se considera un mensaje para Israel y para el interior sirio, que dice que no aceptaremos los ataques israelíes contra Siria y que responderemos. Mientras que algunos analistas israelíes describirían el lanzamiento de los misiles como un salto y giro cualitativo en el trato sirio, otros pidieron tratar con seriedad con ese cambio, advirtiendo de sus graves repercusiones para Israel. La celebración de los medios y simplemente el hecho de disparar representa una señal para Israel de que tenemos la intención de cambiar nuestra actitud. ¿Por qué? Porque Bashar al-Assad se siente seguro de sí mismo y ahora quiere aprovechar la contingencia. Lo que sucedió es que ahí se presenta un giro y tenemos que sensibilizarnos hacia los cambios y la fuerza contenida en los mismos. El presidente sirio Bashar al-Assad tuvo éxito en atraer a Israel a su guerra a la conciencia, según señalan observadores israelíes, quienes añaden que al-Assad eligió con esa acción transmitir un mensaje firme al comando de la región norte que reza de que ustedes, los israelíes, deben tomar en cuenta la próxima vez cuando decidan sancionarme a causa del desliz de los obuses de los grupos armados que intentan derrocarme, que no practicaré el autocontrol. En esta oportunidad fueron 2 misiles que cruzaron de lado. ¿Quién sabe qué va a pasar la próxima vez?, concluyen los observadores. El representante personal del secretario general de las Naciones Unidas a Libia, Martin Kobler, unió su voz a la de los países occidentales al enviar advertencias consideradas como amenazas implícitas al Parlamento y al ejército de Libia después de que el general Khalifa Haftar tomara el control de los puertos petroleros. Este paso obstaculizaría las exportaciones de petróleo y privaría a Libia de su fuente de ingreso principal, además de aumentar las divisiones en el país. Kobler señaló que el deterioro de la situación económica en el país, sobre todo después de que se detuvieron las exportaciones de petróleo, agrava el sufrimiento e impulsa a los jóvenes a emigrar o a incorporarse a las organizaciones armadas, pero supuso la derrota de Daesh en Libia debido al apoyo aéreo estadounidense, de acuerdo con su evaluación. Muy pronto no habrá ninguna región en Libia bajo el control de Daesh. Kobler describió la situación en la capital, Trípoli, de frágil y pidió unificar a las Fuerzas Armadas, enfatizando que cualquier institución paralela al gobierno de reconciliación no será apoyada por la comunidad internacional. En cuanto a la política, hizo un llamado para celebrar sesiones de diálogo parlamentario con la participación de observadores árabes. Asimismo, instó a apoyar las conciliaciones populares. Los países occidentales han afirmado la necesidad de realizar consultas a la puerta cerrada, señalando que solo aceptarían al gobierno de reconciliación nacional en Libia. Las consultas del Consejo continuaron en medio de la ausencia de un plan claro para resolver la situación.